Bien, aborto en 3 causales se aprueba, diputada, en la Comisión de Salud del Senado, pero se aprueba con la objeción de conciencia de los médicos. ¿En qué está el proyecto? ¿Qué pasó hoy día? Hoy día se aprobó en la Comisión de Salud del Senado. Es un avance. Es un gran avance, ya salimos de una comisión. Lo he dicho ahí. Recordemos que la diputada Rubilar fue una excepción en su minuto diputada de la Cámara de Diputados, como la única, diría yo, cercana, porque dejó de ser militante del partido de centro-derecha que votó a favor de las 3 causales. Así es, y por lo tanto valoro enormemente que ya hayamos avanzado en la Comisión de Salud un paso menos. Para llegar al resultado final, pasamos a Constitución. No le puedo mentir, ahí puede haber algunas trabas mayores, pero el gobierno... Ahí está el senador Espina, si no me equivoco, el senador... Hernán Larraín. Hernán Larraín es el otro. Correcto. Sí. Y vamos a tener ahí una discusión un poco más dura probablemente, pero el gobierno le puso suma urgencia. Eso significa en la práctica, diputada, que debiera estar despachado desde el Senado en razón de esa suma urgencia en las próximas 2 semanas. Así es, y ir a sala. Ahora, el Senado no es muy respetuoso de las urgencias del Ejecutivo, así que ojalá que en esta oportunidad sí lo haga. Y tengamos despachado, ojalá, del Senado no más allá de un mes y algo, para que vuelva al tercer trámite de la Cámara. Claro, eso parlamentariamente lo que ocurre es que debiera volver a la Cámara, y si no aprueban ustedes las modificaciones en la Cámara que les hizo el Senado, al que le hizo el Senado el proyecto, eso va a comisión mixta y eso alarga el trámite, ¿no? Así es. Vale decir, ley que penalice el aborto, diputada, ¿cuándo podríamos tener? Va a depender probablemente de cuánto se demore el Senado. Yo creo que la tramitación de la Cámara nuevamente en el tercer trámite va a ser rápida. Si nos vamos a mixta se puede entrampar, ahí va a empezar a predominar el empuje del Ejecutivo, pero lo que puede entrampar sin duda alguna es el Tribunal Constitucional. Ya tenemos aviso del senador Chaguán. Hoy día, sí. Sí, de que se va a ir de todas maneras al Tribunal Constitucional. Hizo por lo menos la reserva de constitucionalidad el senador, a propósito justamente de la objeción de conciencia, ¿no? De objeción de conciencia, de la segunda y la tercera causal, o sea, para ser honesto, hay varias razones por las que Chile Vamos va a querer ir al Tribunal Constitucional de todas maneras, y ahí se puede entrampar, y ojalá que no sea así, y ojalá que el Tribunal finalmente termine aprobando lo que aprueba el Parlamento. Para eso existe el Parlamento, para que se respete. ¿Usted es enemiga del TC? A ver, yo creo que el TC... si bien no es una institución que se creó en la dictadura como muy y que existe en muchos países, erróneamente se cree, lo que me complica del TC es que hoy día el TC ya no es un guardián de la Constitución que no esté politizado. ¿Usted siente que milita ideológicamente el TC? El TC se pone por señores que... Sí, claro, por cuotas políticas. Cuotas de poder, entonces como un parlamento no elegido. Entonces, yo personalmente creo que si esto fuera ajeno al tema político y solamente guardián de la Constitución, podría funcionar, pero siento que hoy día, lamentablemente, es una tercera Cámara que no elige nadie. Ahora, la Comisión de Salud, decía yo, aprobó la objeción de conciencia de los médicos, vale decir, podrán negarse a practicar el procedimiento de aborto los médicos que tuvieran objeciones éticas, morales o de convicciones religiosas. Eso en buenas cuentas es, ¿no? Eso en buenas cuentas es. Lo bueno es que se desechó este tema de la objeción institucional. No obstante que, claro, lo conversábamos anteriormente, va a haber instituciones de salud como probablemente los hospitales de la Universidad Católica. A la Universidad Católica o a los obispados, hay varios en Santiago y en regiones que no van a poder acogerse a una objeción institucional, diputada, pero en buenas cuentas, sus médicos podrían uno a uno tras otro, objetar de conciencia y no hacerse el procedimiento ahí. Claro, y además, ¿cuál es el escenario, diputada? Claro, y ahí hay que mirarlo bien, porque lo que puede pasar es que yo finalmente no tenga médicos que no tengan objeción. Y por ende no corre... por el tema del trabajo, de que yo haga firmar algo, de que me comprometo, que... usted dice, a la hora de contratar un médico, inmediatamente al ser contratado se comprometa a objetar de conciencia. Yo creo que eso puede pasar. En algún momento el rector lo planteó así. Y yo creo que ojo ahí con la Dirección del Trabajo, vamos a tener que mirar si eso no atenta contra la libertad de trabajo y ahí hay una garantía constitucional o algo que podamos mirar un poquito más detenidamente. Ahora, eso podría ser perfectamente, diputada, que en determinadas instituciones, clínicas, hospitales, simplemente por esta objeción de conciencia, no se haga el procedimiento del aborto, siendo como es una política pública de salud sanitaria. Exactamente, y un hospital que recibe fondos públicos a través de FONASA y que de esta forma esté buscando burlar la ley y no finalmente cumplirla. ¿Y de qué manera se puede zafar de ese tema, diputada? Porque a mí me parece impropio, más allá de la opinión que uno tenga respecto de las 3 causales y de lo que proceda o no el aborto, una vez que se transforma en ley, debe ser cumplida por todos. O sea, yo estoy convencida de eso y por eso vamos a tener que ver
¿Cómo podemos resguardar ese principio? Ahora, lo que sí no puede pasar bajo ningún parámetro es que alguien se llegue a atender a la Universidad Católica y no sea inmediatamente derivada a alguien que le realice su interrupción. Y eso de cargo y costos de la Católica sería. Correcto, en este caso. Eso creo yo. Ajá. De todas maneras. Oiga, y el otro tema que está en discusión es que si esa objeción de conciencia la pueden también tener el resto del personal no médico, el personal auxiliar en un quirófano, por ejemplo. Sí, yo creo y ahí comparto... Usted es médico, por eso le pregunto. Sí. ¿Qué realidad tiene eso? Yo comparto de que efectivamente uno podría plantearse de que en el acto médico de la interrupción propiamente tal, la arsenalera o la enfermera que está ahí en la interrupción, tal vez debiera poder plantearse la objeción de conciencia como un derecho fundamental. No a cualquiera, sino a los que están ahí involucrados directamente. Pero se ha planteado por parte del Ejecutivo que eso haría un poco inviable el procedimiento y bueno, si es así, yo entiendo que ellos empujen a que sea solamente el médico, pero creo que no generaría tanto conflicto como lo ha planteado el Ejecutivo, francamente. Ahora, lo que viene ahora es lo más difícil, dice usted, le he escuchado, le leía por ahí por Twitter, que es que se apruebe esto en la Comisión de Constitución, diputada, y ahí hay reservas de constitucionalidad hechas en la misma Comisión de Salud ya, a propósito de la segunda y tercera causal, decía usted, que me imagino que son la de violación y la de inviabilidad fetal. Correcto. ¿Ah? ¿Qué responde usted a los cargos que se hacen ahí? A ver, primero, es un proyecto que no abre la puerta al aborto libre. ¿Ah? Ese es uno de los fundamentos. Ese es uno de los fundamentos de las personas detractoras y que yo creo que hay que ser serio. Este no es un proyecto, este ni siquiera se parece al proyecto de España, que habla de riesgo de salud de la madre. Aquí es extremadamente claro que es riesgo de vida de la madre. De la vida, claro. Exactamente, el tema de la inviabilidad. Cuando hay que elegir entre la vida de la madre y la vida del feto, digamos. Claro, y reconozcamos que si fallece la madre, fallecen los dos. Por supuesto, eso hay que decirlo también médicamente. Claro. Tenemos inviabilidad. Pero respecto de esa causal, diputada, tengo la impresión yo que hay cierto consenso que se aplica de facto y por ende, bueno, regularla está bien, pero no implica un mayor avance o retroceso porque hoy día se hace eso. Sí, yo también creo que hay una suerte de consenso y probablemente esa no va a ser la causal que termine en el TC. Inviabilidad fetal, lo dejamos claramente establecido que es malformación letal, es decir, aquella malformación que finalmente no va a nacer vivo. Puede morir en el transcurso del embarazo, como puede nacer y a las pocas horas fallecer. O sea, no es compatible con la vida. ¿Qué sentido tiene entonces hacer un aborto? Se va a hacer evidentemente si fallece durante el embarazo, si es un aborto natural o inducido dependiendo de qué edad muera de gestación. Pero una vez que nace y muere, ¿para qué hacer el aborto, diputada? A ver, todas las mujeres que quieran llevar a término su embarazo en estas condiciones van a poder hacer. Esto no obliga a nadie. Exactamente. Eso es primero y es importante decirlo. Pero hay algunas mujeres que no son capaces de llevar a término porque literalmente, y incluso lo dicen los organismos internacionales de derechos humanos, esto a veces puede homologarse a la tortura. La Corte Suprema de Argentina ha hablado de que uno no puede obligar a una mujer incluso a ser un féretro andante. Es así de duro y así de dramático. Esto de saber que necesariamente esa guagua que está gestando puede nacer, va a vivir segundos, minutos, horas y va a morir, eso es. Así es. Entonces, la pregunta es si el Estado puede penalizar y sancionar a una mujer que no es capaz de hacer este acto heroico, porque finalmente lo que estamos obligando en la segunda y tercera causal, al no despenalizar y al no regular, es obligar a las mujeres a un acto heroico. Ahora, tiene la misma lógica que ello, diputada, que la eutanasia, una persona que está sufriendo dolores inenarrables, digamos, que se sabe que necesariamente va a morir, ¿por qué no simple y llanamente permitirle que se muera antes o inducir esa muerte? ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, yo estoy de acuerdo. Efectivamente, creo que nosotros debiéramos legislar en materia de eutanasia. Nuestro país cuesta avanzar en estos temas, habitualmente la sociedad avanza mucho más rápido que el Parlamento, no somos tan representativos de la ciudadanía, pero a mí me gustaría que estos temas se debatieran y se discutieran y no se guardaran en un cajón, lo mismo con matrimonio igualitario, adopción homoparental. Yo creo que estamos... ¿Está de acuerdo también con esos temas? Así es. Lo podemos hablar después porque usted respalda un candidato presidencial que tiene cuestionamientos serios respecto a ese tema. Así es.